Vamos con el politólogo Francisco Ruiz, vamos con su participación de cada semana. Él es doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas, que usted también puede consultar en unirradioinforma.com. A Francisco Ruiz usted lo encuentra en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Pues ya saludándote, como dice la canción, desde la bella frontera de Tijuana, nuevamente ya integrados de lleno en nuestras funciones, en nuestras actividades diarias, y pues como siempre a las órdenes de Uniradio y de toda tu amable audiencia. Oye, Francisco, no voy a quemar nada, no voy a dar spoilers, pero tu participación del día de hoy, pues sí tiene que ver con, evidentemente, un análisis político, con tu expertise como politólogo, pero que se deriva de esta experiencia que platicamos la semana pasada, que estabas en la Ciudad de México y que visitarías Palacio Nacional y la mañanera con López Obrador. Lo único que voy a decir es cómo se titula y te doy la palabra. Atentado cultural mexicano. ¿De qué viene, Francisco? Pues mira, como bien acabas de mencionar, efectivamente la semana pasada, y como lo comentábamos en nuestro enlace semanal el martes pasado, estuvimos por allá en la Ciudad de México en un viaje de estudios, acompañado por futuros politólogos y polirrelacionistas, y dentro de la agenda se incluye precisamente pues visitar Palacio Nacional. Nos concedieron el acceso a la conferencia de prensa presidencial. Cabe destacar que el trato del personal, la verdad, es de primera. Fueron muy amables, fueron muy atentos. El presidente es otra cosa, sin embargo, su equipo, la verdad, honestamente fue muy atento con nosotros. La Ciudad de México, como cada vez que la visito, pues me recibe de mil maravillas. Siempre hay nuevas vivencias que provocan que me enamore cada vez más de esa ciudad. Y bueno, pues no solo fuimos obviamente a la mañanera, estuvimos en otros espacios tradicionales como Teotihuacán, como Xochimilco, Chapultepec, lo que fuera la residencia oficial de Los Pinos, que precisamente estos últimos me dan pie a referirme a este atentado, o lo que yo denomino como un atentado cultural mexicano. Brevemente quiero hacer alusión a la experiencia que vivimos, a la tediosa experiencia que vivimos en la conferencia del presidente. Honestamente hay algo que sí tengo que destacar, algo que tengo que recalcar, ¿no? Que es esta impresionante capacidad que tiene el presidente López Obrador para divagar, para evadir, para distraer, y aquí quiero hacer un énfasis muy importante, literalmente arrullar a los asistentes, porque no éramos los únicos que pues estábamos ahí quedándonos dormidos, sino cuando volteamos a ver a los reporteros que cubren, honestamente en la inmensa mayoría hay un punto en el cual se encuentran prácticamente dormidos, ¿no? Por ejemplo, dentro de las preguntas que se le hacen al presidente, la primera prácticamente duró 1 hora y nunca respondió la pregunta. 1 hora hablando de los temas que como siempre él quiere hablar. Fue la primera y muy probablemente la última mañanera que siga de principio a fin, porque pues es bastante extenuante y siempre te deja agotado, ¿no? Como dicen coloquialmente, te drena la energía el presidente de la República. En temas un poco ya más amables, además de haber asistido a la mañanera, visitamos las sedes de diferentes medios de comunicación, desde redacción, todo lo que tiene que ver con radio, televisión, redes sociales, etcétera, y también incluimos un recorrido en la Cámara Alta, en el Senado de la República, donde pues nos recibe la senadora Alejandra León, a quien por cierto reitero mi agradecimiento, porque de no haber sido por su intervención no nos hubieran permitido entrar, y tampoco nos hubiéramos podido percatar que curiosamente el senador al que le quitaron y luego le regresaron la curul, y quien había dicho que no iba a regresar al Senado y que siempre sí, como diría Andrés Manuel López Obrador, que sí cambió de opinión, pues nos pudimos percatar a través de la lista de asistencia que se proyecta en la pantalla de
el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores, que el único senador por Baja California que no asistió fue el exgobernador efímero Jaime Bonilla. Y aquí pues me quedó claro que él tanto quiere la curul, tanto quiere su asiento, que ni siquiera lo va a calentar. Como dicen en el béisbol, no picha, cacha, pero tampoco deja batear. Un senador que me queda clarísimo está por el fuero, aunque en realidad debería estar fuera, ¿no? Y pues al inicio de mi intervención mencionaba que haría alusión a hoy denominado Complejo Cultural Los Pinos, que fuera la residencia oficial de todos los presidentes que gobernaron nuestro país entre 1934 y 2018, incluyendo a Vicente Fox, quien mandó construir unas cabañas, y Felipe Calderón, que también habitó una residencia y no continuó con la tradición priista de vivir en la residencia Miguel Alemán. Y bueno, pues ahí podemos notar cómo se le está dando un terrible uso a este espacio, un espacio que desde mi punto de vista debería de ser, como en el caso del Castillo de Chapultepec, utilizado para, si va a ser ya de manera permanente un área de exhibiciones, bueno, dedicarlo a la vida democrática de nuestro país. Hay mucho que se tiene que rescatar de las grandes contribuciones que han hecho muchos personajes, tanto por parte de los partidos oficiales como de la oposición, que en su momento gobernaron. Prácticamente este espacio está siendo vandalizado. No sé dónde habrán quedado los muebles originales de las oficinas de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, que se encontraban ahí. Quién sabe dónde quedaron todos los muebles y toda todo el equipo que estaba no solo en la residencia Miguel Alemán, sino en todo el complejo de Los Pinos. Y bueno, pues la verdad es que exhiben piezas que son bellísimas, eso me queda claro, son valiosísimas porque son hechas con las manos de nuestra gente, artesanías, pero insisto, me parece que se está descuidando, se está incluso vandalizando y se está desaprovechando. La residencia oficial de Los Pinos fue muy costosa, sigue siendo muy costosa, y me parece que deberían de darle otro sentido, así como en el caso del Museo Nacional de Antropología, que cuando lo visitamos nos recibe un estruendoso concierto en medio de, tesoros que son invaluables. ¿Por qué? Por la cantidad de años que tienen y por la importancia que tienen para nuestra identidad como mexicanos. No pudimos ver esta famosa fuente, también conocida como el Paraguas. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaba un tianguis en medio de un concierto sumamente ruidosísimo. Y bueno, la verdad es que el día de ayer que regresamos a Tijuana, regresamos con mucha actividad. Estuvimos por ahí en la sesión semanal de Grupo 21, en el Foro Binacional de Migración. Ya hablaré de ello la semana próxima. Sin embargo, sí quiero rescatar una frase que mencionó César Hank, porque va muy de la mano con el cierre de mi colaboración de esta semana. Y él decía ayer de una manera muy atinada: actualmente hay cero inversión en cultura. ¿Y por qué digo que va muy ligada? Bueno, porque un referente no solo nacional, sino internacional, como la escritora Elena Poniatowska, acaba de declarar que el presidente no ha hecho nada de lo que esperábamos por la cultura, cito, no se ha ocupado de la cultura, es una pérdida, es un error. Y ¿por qué hay que destacarlo? No solo porque Elenita es un referente internacional, es una intelectual en toda la extensión de la palabra, sino porque ha manifestado desde hace muchos años su simpatía con el presidente López Obrador. Es decir, el presidente está desencantando, está decepcionando hasta sus propios seguidores. Me parece que las políticas públicas en materia cultural a nivel federal están siendo dirigidas con total irresponsabilidad, con total desatino. Por eso es que considero que en materia cultural la administración federal está cometiendo un atentado cultural mexicano. ¿Por qué? Porque la importancia no solo radica en el derecho que nos da la Constitución, el artículo 4, a el derecho al esparcimiento cultural, sino también es un deber del gobierno mexicano y
una vía de prevención de la violencia y, muy importante, de detección de talentos. Sin duda, totalmente de acuerdo. Y como bien dices, ahí está la voz de Elenita Poniatowska, para quienes de repente dicen, bueno, pues es que tú eres de oposición, tú no estás muy de acuerdo. Bueno, ella es completamente López Obradorista, lo manifestó, lo apoyó, lo sigue apoyando. Pero qué bueno que cuando hay algo que señalar, también lo haga y nos ayude con esto, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de plantear. Y efectivamente, como el título lo señala, pues esto que nos narras es un atentado cultural mexicano, Francisco. Qué terrible, y ojalá que pues se recupere pues todo, ¿no? O sea, los espacios, los objetos, la vocación de los espacios, que como bien dijiste son muy importantes en muchas vertientes para una sociedad. Francisco, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Excelente martes. Gracias. Nos escuchamos el próximo martes. Es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, catedrático, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública y autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede leer en unirradioinforma.com. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX.